Hace unos meses, el año pasado, estuvimos hablando acerca de la paternidad de Dios y entender de que somos hijos. Pero por ahí cuando pensamos y nos quedamos solamente con esta verdad de que somos hijos, pensamos que como somos hijos del rey podemos hacer lo que nosotros querramos, pero en realidad esto no es así. Nuestro papá es rey, eso es una verdad, pero es un rey justo que pone reglas igualitarias para todos, ¿sí? Dios como rey estableció un sistema de autoridades en las cuales nos tenemos que sujetar, hay cosas que tenemos que obedecer. Supongamos que somos el hijo del máximo capitán de un ejército. Por más que nosotros querramos entrar al ejército, por más que nuestro papá sea el máximo capitán, nosotros tenemos que entrar como el soldado más bajo y ponernos bajo la autoridad del que está a cargo de los soldados nuevos. Lo mismo pasa en el reino. Por más que nosotros seamos hijos del rey, debemos sujeción a las personas que Dios ha puesto como autoridades en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros gobiernos, ¿sí? Por ahí no estamos acostumbrados a la obediencia, estamos más acostumbrados a que cada quien hace lo que mejor le parece. Sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en donde la forma de gobierno es la democracia, por ahí nos cuesta entender cómo funciona el reino de los cielos. El reino no funciona en base a democracia, no funciona en base a lo que la mayoría piensa o en base a lo que la mayoría vota o opina, sino que el gobierno en el reino es un gobierno teocrático, es más parecido a una monarquía. Se hace lo que Dios dice, se hace lo que el rey dice, ¿sí? Por ahí la democracia surgió como una forma de rebeldía ante las monarquías que trataban mal al pueblo, que eran egocéntricos, egoístas, pero nosotros confiamos en que tenemos un rey que es bondadoso, que nos ama y que piensa todo el tiempo para nuestro bien. Para finalizar, en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia muchas veces involucra la humillación, como lo hizo Jesús. Si lo hizo Jesús y si decimos que queremos tener el mismo carácter de Jesús, tenemos que seguir sus pasos. Y la humildad nos lleva a la obediencia. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y de acá podemos aprender un principio, y es que la autoridad se gana mediante la obediencia. El que aprende obediencia, Dios le da autoridad, ¿sí? Por ahí anhelamos tener un puesto de autoridad. Los principios según Dios indican que primero tenemos que aprender obediencia para luego ocupar un puesto de autoridad. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad tiene que ver con la unción, tiene que ver con el respaldo de Dios sobre áreas de nuestra vida. Tenemos autoridad sobre las áreas que somos capaces de rendirlas a la voluntad y al señorío de Cristo. Y vemos también que luego de la humillación y del aprender obediencia viene la exaltación. Muchas veces queremos ir directamente a la exaltación, pero el método de Dios no es ese. Primero la humillación, primero el aprender obediencia y luego viene la exaltación. Que haya en nosotros, como dice Filipenses, este mismo sentir que hubo en Cristo, de someternos, de humillarnos, de padecer obediencia. La obediencia se padece porque no es algo lindo, no es algo que nos guste hacer, pero si queremos formar el carácter de Cristo en nosotros, es algo que debemos trabajar, ¿sí? Te invito a que puedas tomar conciencia de autoridades tenemos en todos lados, autoridades no solamente en la iglesia, hay en la vida en general, y si queremos ser bendecidos por la obediencia, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí? No nos corresponde a nosotros juzgar a nuestras autoridades si están haciendo bien o mal, de eso Dios se encarga. Pero si nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros por justicia, que es obedecer, Dios se encarga del resto, ¿sí?
Que Dios te bendiga, que puedas trabajar, que el Espíritu Santo pueda continuar trabajando esto en tu vida para que cada día de nuestra vida estemos más cerca del carácter de Cristo en nosotros.